El caso es que si nosotros hoy somos católicos y hemos sido bautizados en Jesucristo, y el Evangelio es absolutamente claro en lo que nos pide, y todo católico bautizado y catequizado que conoce la doctrina y que conoce la ley y que además conoce sus preceptos y conoce su misión, que la misión nuestra es vivir el Evangelio en nuestra propia vida, ser un testimonio de vida por la palabra revelada. Esa es nuestra misión, porque el resto todo lo hace el Señor. Nosotros todo lo que tenemos que hacer es ser fieles, porque el Espíritu Santo nos guiará. Si yo soy fiel y obedezco lo que el Señor me ha revelado en el Evangelio, tengo discernimiento de espíritus. Tengo los dones del Espíritu Santo en mí que me llevan a hacer lo que debo hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Mucha gente se preocupa tanto por descubrir la voluntad de Dios, cuando realmente la voluntad de Dios es nuestra obediencia, nuestro abandono a Él, sujetarnos a Él. El resto lo hace Él. Y muy claro lo explicó cuando le decía a los apóstoles que Él tenía que irse para poder enviar el Paráclito. Y ese Paráclito iba a estar con nosotros siempre. Pero para que Él esté con nosotros siempre, nosotros debemos ser fieles y obedientes. ¿Y fieles y obedientes a qué? Al Evangelio, lo que Él nos reveló. Hoy nos encontramos en Colombia con una batalla espiritual contra Satanás, cara a cara. Muchísimos de estos jóvenes ideólogos que han sido contaminados en estas universidades comunistas tratan de diluir esta conversación y tratan de diluir esta exhortación, tratando de intimidarnos de que uno no debe hablar la verdad tal y como está revelada en el Evangelio porque ofende a los demás, porque pues uno no debe atreverse a meterse en lo que los demás piensan. Hay que darles su espacio y respetarlos. O sea, en otras palabras, pretenden de que nosotros callemos la verdad y nos quedemos como el perro mudo de que habla el Evangelio. ¡Ay del perro mudo! Si yo no declaro lo que tengo que declarar, que es la verdad del Señor revelada en el Evangelio, ¡ay de mí! Y si usted como católico, sea joven o adulto o anciano, está enfrentado a lo que estamos enfrentados en Colombia, que tenemos un candidato que se declaró públicamente hijo del diablo, un hombre que anda con brujos, que quiere acabar con la religión en todo el país, sacar todos los crucifijos de los colegios y de todas las instituciones, un hombre que se ha declarado antidios completamente. Ningún católico se podría llamar católico si sigue al demonio o se asocia con el demonio. Y esto no le gusta a la gente que yo hable así, pero no me importa lo que piense usted de mí. Le estoy diciendo la verdad. Si usted como católico se asocia con Satanás, pues con Satanás se asoció. Y si lo justifica porque dice que con eso viene el cambio y la justicia y la paz a Colombia, cualquier idea que tenga, pues se equivocó, porque Satanás nunca traerá la justicia ni la paz a Colombia. Este es el país del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Y hoy particularmente celebramos el Día del Sagrado Corazón de Jesús. No es ni siquiera un accidente que yo esté hablando así. Y les aseguro que cuando yo decidí hablar este tema, ni siquiera había caído en cuenta que hoy era el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Pero así es, no hay coincidencias, son diosidencias, y esto es lo que tenemos que hacer. En nuestro país de Colombia hay mucha gente viéndonos por internet en vivo en este momento que no son de Colombia, pero que viven en países como en México y otros países que están amenazados por el comunismo, por todo este ateísmo, por todos estos ismos del abismo, que son ideologías de género, los movimientos del homosexualismo y lesbianismo, las ideologías que llevan al aborto, a la eutanasia y a tantas barbaridades y crímenes atroces que están justificados con filosofías mundanas. Y encontramos gente, para mi sorpresa, en las pasadas elecciones que llamaban la primera vuelta aquí en Colombia,
y que tuve la bendición de poder votar. Encontraba jóvenes que me criticaban en Facebook sobre esos candidatos que corrían a las elecciones con personas lesbianas y otros con toda clase de elementos totalmente satánicos, y lo justificaban porque decían que tenían una fórmula muy buena para el país, y toda la inmundicia que ellos seguían, las ideologías de género, el homosexualismo, todo el aborto, eso no les importó, y eran católicos. Yo quedé aterrado, yo dije, es que no eran católicos de verdad, eran hipócritas, una raza de víboras, porque uno irse a votar por gente que está con Satanás y llamarse católico, eso es una mentira completa. Y por eso yo digo, no podemos ser hipócritas, tenemos que ser reales. Por mi experiencia que tengo yo con el Señor, yo sé que la verdad es una sola. Y si yo estoy con Dios en todo, y testifico por Dios en todo. Si hay gente que en un país católico como Colombia viene a traernos a nosotros el veneno que están predicando, la depravación que están promoviendo, toda la decadencia en que están politizando el país y tomando a los pobres como rehenes para usarlos, solamente para ellos adquirir el poder. Porque esto es lo que es el marxismo, ese comunismo en que esta gente está amparada, estas ideologías de izquierda. Yo me eduqué en un país de una democracia social en Alemania, en los años 70, y conocí la democracia social y viví entre la democracia social escandinava y de Europa occidental, y la conozco personalmente por años. Y me tocó vivir con el muro de Berlín y los países de la Unión Soviética comunista. Y de mi universidad en Hamburgo nos llevaban a todos los países comunistas y teníamos actividades de arte, porque yo estudiaba arte con comunistas. Y conozco también el comunismo personalmente. Lo he conocido en la Unión Soviética, lo he conocido en Cuba, lo he conocido en Venezuela, en Nicaragua. O sea, no estoy hablando cosas que me imagino, ni es un discurso que me aprendí porque me leí a Marx en el Transmilenio yendo hacia la Universidad Comunista y llenándome en la cafetería de la Universidad de cerveza, alucinando de que voy a salvar a los pobres de Colombia. Cuando entre tanto, esos mismos que salieron de esas cafeterías me secuestraron a mí. Me tuvieron 6 meses en la selva, me robaron todo, nunca me hablaron de sus ideologías porque no tenían, sino que eran ladrones. Y yo soy también testigo de que ese comunismo colombiano no es verdad, porque yo estuve secuestrado por ellos y me robaron todo, me torturaron a mi familia. Entonces yo estoy aquí no hablando cosas que leí en la cafetería de la universidad, yo no estoy hablando cosas que yo he creído que aquí exista el socialismo. Lejos estamos de tener líderes que conozcan el socialismo. Todos estos líderes de izquierda que tenemos acá son una bola de farsantes, ladrones, depravados sexuales, de todo lo que usted pueda imaginarse, porque eso es lo que son. Y realmente en Colombia todavía no tenemos un socialismo sano, una democracia social sana, de gente sana, inteligente, preparada, estructurada, que tenga valores, porque el ser un demócrata social no quiere decir que no tengo valores. Claro que sí los tengo, porque yo conozco esas democracias y sé que esa gente se ha instituido en valores. Pero aquí tienen todo confundido. Y desafortunadamente en Latinoamérica nos han engañado todos estos farsantes que se visten de comunistas y de socialistas cuando son dictadores y ladrones. Ustedes se dan cuenta lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, lo que está tratando de pasar en México también, que está en peligro. Y yo quiero mucho a México y a los mexicanos y oro mucho por un país tan católico como México, que está en el mismo peligro de Colombia. Y nosotros no podemos dormirnos y tenemos que despertar al pueblo católico y enseñarles de que no pueden votar por un comunista, simplemente porque están votando por el diablo. Y no les va a gustar esto.
Porque mire, tenemos, aquí en Colombia me sorprendí yo en las pasadas elecciones que descubrí que habían monjes católicos, monjes votando por gente de izquierda, monjes, sacerdotes, obispos, una desgracia. Seguramente que el Señor se los va a hacer sentir lo que hicieron. Porque todos esos católicos que votaron por esas ideologías de izquierda van a recibir el golpe. Y yo no le estoy hablando aquí fanatismos, ni yo soy fundamentalista ni de extrema derecha, porque esa es la forma en que nos quieren intimidar esta gente. ¿Sabe qué dicen? Ay no, este hombre es un fundamentalista, es un fanático, mire cómo habla, no respeta. Esa es la extrema derecha de la iglesia. Pues yo les cuento, la iglesia no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro. La iglesia se llama Jesucristo y es el Evangelio. Y el Evangelio es claro. O estás con el diablo o estás con Dios. Y no puede justificar uno ningún proyecto político que beneficie al país e irse con el diablo. No puede. ¿Cómo puede uno justificar de que este político trae la fórmula para Colombia cuando es pro homosexualismo, pro aborto, pro ideología de género? ¿A quién creen que están engañando? Esos votos que pusieron ahí, con eso se maldicieron y maldicieron su familia. Y hay gente que votó y tienen niños. ¿Ustedes se imaginan lo que les esperan a esos pobres niños? Y como públicamente se declararon, si no se excusan públicamente, miran lo que les va a pasar. Y se los digo porque yo sé, les va a pasar. Porque la ira de Dios cae sobre esa gente que traiciona al Señor en un país como Colombia, que es un país católico.